De hecho, va a ser uno de los más importantes que hemos hecho hasta la fecha. Hoy vamos a hablar sobre las causas principales, que las tienes por aquí, las causas principales del dolor lumbar, es decir, los motivos por los cuales a nivel general se producen los dolores. ¿Para qué? Para que en tu caso, en función de tus síntomas, en función de tu dolor, en función de tus problemas, sepas a qué se puede deber el dolor que tú tienes y por ende qué es lo que tú tienes que hacer para que ese dolor lumbar vaya reduciéndose, para que ese dolor lumbar se vaya haciendo más leve, más pequeño o incluso que desaparezca y que eso te permita pues volver a jugar con tus hijos, salir con la bicicleta sin tener ese miedo a quedarte enganchado de la espalda, que puedas ir al gimnasio, que puedas hacer una vida normal en definitiva, pero siempre sabiendo qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si tú un dolor lumbar que te ocurre por una razón concreta lo tratas de otra manera completamente diferente, no estarás llegando a ningún sitio. Y precisamente ese es el motivo por el que quiero hacer este directo, que entiendas en qué casos, en qué circunstancias es buena idea, por ejemplo, la operación, en qué casos es buena idea el hecho de hacer ejercicio o en qué casos no tiene absolutamente ningún tipo de sentido hacer ejercicio para el dolor, ¿vale? Que esto también es algo que quiero comentar porque tenemos mucho desconocimiento sobre ello y quiero que te quede todo perfectamente claro, ¿vale? Entonces, como te digo, hoy va a ser uno de los directos más importantes que hemos hecho hasta la fecha y uno de los que más te va a servir de ayuda, sobre todo si te quedas hasta el final del directo. Así que antes de nada, darte las gracias por conectarte a este directo hoy lunes y nada, saludarte por aquí. Bárbara se ha conectado, Bárbara Labrinenko, muy buenas Bárbara. Purimoje también se ha conectado por aquí. Raúl, bienvenido Raúl. Antonio, J. Fimpsi, Esteban, muy buenas. Amalia también, que Amalia te veo en todos los directos, así que muchas gracias por conectarte. Alex Luisu también se ha conectado. Máximo Bautista, Gaby Careaga, Zuniga 93, Cloisa 13, muy buenas. Antonio también se ha conectado por aquí. Nelver 800, MLS Joshua, muy buenas. Marilyn también se ha conectado. Sana Nieves, Mata 5511. Muy buenas, Bárbara. ¿Qué tal? Bienvenida. Así que nada, si a lo largo de este directo pues te surge alguna pregunta, alguna duda, algo en lo que te pueda echar una mano, pues coméntamelo por aquí abajo por el chat. Y de verdad, estate muy atento, estate muy pendiente a todo lo que vamos a comentar, porque esto es clave, fundamental para que tu dolor pueda mejorar. Si no tienes esto en cuenta, va a ser muy difícil que tu dolor se mejore, que tu dolor se solucione y que por ende puedas hacer una vida normal para volver a jugar con tus hijos, para volver a ir al gimnasio, para poder jugar o disfrutar de un plan con tus amigos o con tu pareja, sin que ese dolor sea, como digo, una limitación para ti. Así que muy atento y muy pendiente de todo lo que vamos a ir comentando. Antes de nada, preguntarte desde qué parte del mundo me oyes. Si me oyes desde pues, Argentina, desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde qué parte del mundo me estás escuchando. Déjamelo por aquí debajo. Muy buenas, Juan Carlos, bienvenido. Nacho, ¿qué tal, Nacho? Negrolop también se ha conectado. Yurani Ramírez. Nancy, muy buenas. Bri también se ha conectado. Muy buenas, Bri, que el otro día estuvimos hablando. Bárbara desde España. Pues yo me pensaba, Bárbara, que por el nombre yo digo, me está escuchando desde Rusia, desde Ucrania, desde algún sitio de Europa del Este, por el nombre de Labrinenko. Que bueno, a lo mejor no sé si serás de Ucrania o de Rusia o de algún país por el apellido. Muy buenas, Erwin. Hugo también se ha conectado. Brian, Daniel, Gaby, saludos desde México. Genial, Gaby, pues bienvenida por aquí. No sé desde qué parte del mundo desde qué parte de México nos escucha, Gaby. Esteban desde Colombia, muy bien. Y lo mismo, ¿desde qué parte de Colombia nos escuchas, Esteban? ¿Desde Bogotá, desde Cali, Medellín? Zúñiga desde Chile. No sé si desde Santiago, muy buenas. Soy de Rusia. Algo intuía, por el nombre por el apellido, algo intuía de que ese apellido no es español. ¿Y qué tal qué tal el tiempo que llevas aquí en España? Que ya son bastante tiempo. ¿Qué tal por aquí? No sé en qué parte de España estarás, pero bueno, espero que estés bien. Muy buenas, Bea. Mamen también se ha conectado por aquí. Hola, guarda el directo, por fin. Todos los directos, Bri, los tienes subidos al canal de YouTube, ¿vale? No los puedo compartir por aquí por Instagram, pero los tienes subidos al canal de YouTube. Entonces, si no me sigues, te animaría a que me siguieses en YouTube, que me llamo exactamente igual, como aparece por aquí, Fergallar_, y así puedes revisarlos tranquilamente. Todos y cada uno de ellos los subo a YouTube. Muy buenas, Salazar, Foxlander, Alex de la Carrera y Alex Mardones, bienvenidos. Esteban desde Medellín,
Genial. Entonces, Esteban, eres un paisa, como se suele decir. Genial. Yo conozco bastante gente de Medellín y la verdad que tengo muchas ganas de ir a Medellín, las cosas como son. A ver si el próximo año, en 2025, pues podemos ir por allí. Así que sí, te sigo, genial, por allí los veré, pues los tienes todos, Bri. Todos los que vamos haciendo casi todos los días, los tienes por allí por si quieres echarle un vistazo, ¿vale? Así que, como digo, hoy vamos a hablar de las causas principales que provocan dolor lumbar, para que lo tengas perfectamente en cuenta y que sepas qué es lo que tienes que hacer en tu caso en concreto. Y ojo, esto es mucho más importante que ponerte a hacer ejercicios al tuntún, que ponerte a hacer estiramientos, que ir al fisioterapeuta, que ir al quiropráctico. Lo más importante antes de nada es tener esto en cuenta, ¿vale? Bienvenido por acá, te envío un DM con mi situación, pues ahora en un ratito, Esteban, cuando pueda lo revisaré, ¿vale? Y así te ayudo con lo que haga falta. Si voy por Medellín también te avisaré. Hola, qué buenos consejos nos das, muchas gracias, profe, muchas gracias, Isa, desde Argentina. Qué bueno. Muchos argentinos también por aquí, así que un placer. Muy buenas, Disander, Hans, Mari, Luis, Alex, también se ha conectado por aquí. Vale, pues la primera razón, una de las primeras causas que pueden hacer que tengas dolor lumbar, no suele ser frecuente, pero yo te lo comento para que lo tengas en cuenta y sepas si este puede ser tu caso, y es básicamente el tema de las infecciones. Muchas veces solemos tener dolor en la zona lumbar porque hemos tenido alguna infección de, por ejemplo, algún virus, alguna bacteria. Y es súper importante entender esto porque, lógicamente, si tu dolor lumbar viene porque tengas un virus o porque tengas una bacteria, es decir, porque tengas una infección en algún aparato, por ejemplo, en el aparato reproductor, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido que te pongas a hacer ejercicio, porque el ejercicio tiene su función para algunas cosas, pero el ejercicio no mata un virus o una bacteria. Y por eso te digo que antes de ponerte a hacer ejercicios al azar, de ponerte a hacer estiramientos, de inyectarte, de tomarte algún medicamento, que lo primero averigües cuál puede ser el factor o los motivos, los desencadenantes que te están provocando que tú tengas ese dolor. Porque si tú tienes una infección que es la que te está provocando el dolor lumbar y tú te pones a hacer ejercicio, es que lo normal es que el ejercicio no te sirva para absolutamente nada, porque para eso están pues diferentes tratamientos, que para eso sí que te recomendaría que fueses al médico, diferentes tratamientos para matar el virus o la bacteria que tú tengas. Y también habrá que analizar, y eso lo hará el médico en este caso, el médico especialista, qué tipo de bacterias o qué tipo de virus es el que tú tienes. Es decir, si tienes un COVID-19, si tienes pues una gripe española, si tienes cualquier tipo de virus o cualquier tipo de bacteria, para eso te tiene que ayudar el médico, lógicamente. Pero tienes que averiguar que el dolor que tú tienes puede venir por una infección. ¿Cómo podemos saber esto? Lo primero, como te digo, consultando al médico. Y lo segundo, teniendo en cuenta los síntomas que tú tienes. Es decir, si tú tienes dolor lumbar, pero aparte tienes fiebre, tienes mocos, tienes vómitos, tienes dolor de barriga inclusive, son síntomas que pueden estar bastante relacionados con una infección. O incluso, imagínate que hiciste un viaje hace poco a África, por cualquier circunstancia, o hiciste algún viaje a algún sitio, alguna zona de selva, de bosque, y puede ser pues que te haya picado algún mosquito, que hayas tenido algún problema en ese sentido, que hayas contraído una infección, como es completamente normal. Entonces, ¿qué es lo que yo te aconsejo? Pues que vayas al médico para valorar si tienes esa infección con esos síntomas, ¿vale? Es decir, si tú tienes dolor lumbar y además del dolor lumbar tienes fiebre, tienes incluso mareos, cansancio, etcétera, etcétera, seguramente tu dolor no se va a quitar con ejercicio, casi al 100%, ¿vale? Entonces, importante tenerlo en cuenta, que no tengas una infección. Ese sería el primer punto. Afortunadamente, muy pocas personas con dolor lumbar tienen una infección, pero puede darse el caso, ¿vale? Ese sería el primer punto. El segundo punto que también puede desencadenar o causar que tengas dolor son diferentes tipos de enfermedades, ¿vale? Diferentes tipos de enfermedades. Aquí algunas de las más famosas, y con esto, importante, con esto no quiero que te agobies, con esto no quiero que te preocupes o que ya te empiecen a llover los pensamientos negativos y catastróficos de ya tengo que tener esta enfermedad, ya tengo que tener este problema, porque no tiene por qué ser así. De hecho, las enfermedades, cuando hablamos de dolor lumbar, a nivel de enfermedades tan solo afectan a un 2-3% de personas con dolor lumbar. Es decir, que la inmensa mayoría de personas que tienen dolor lumbar, como seguramente sea tu caso, no es por una enfermedad, pero yo te lo comento para que también lo tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, algunas enfermedades que pueden ocasionar que tú tengas el dolor en la zona lumbar son, por ejemplo,
la artritis reumatoide, que no sé si la habrás escuchado en alguna ocasión, o incluso diferentes tipos de cáncer, ¿vale? Como digo, no quiero que te asustes, no quiero que te agobies, no quiero que pienses que solo porque te duele la zona lumbar o porque ayer te hiciste daño en el gimnasio la semana pasada tengas un cáncer, porque no es así, pero quiero avisarte y quiero darte la información para que lógicamente la tengas y que te quede todo perfectamente claro. Pero por favor, calma, tranquilidad y no te asustes. De hecho, lo que vamos a comentar ahora, como hemos hecho con el tema de las infecciones, es qué síntomas son los que nos pueden estar dando indicios de que pueda haber una enfermedad latente ahí detrás. Y para eso tenemos que ir al médico también, ¿vale? Entonces, ¿qué síntomas pueden hacernos llegar a entender que nuestro dolor lumbar o mi dolor lumbar es por una enfermedad? Pues, por ejemplo, cansancio o fatiga extrema. Es decir, que estés durante ya bastante tiempo, no me refiero un día o una semana, sino que estés durante bastante tiempo, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, con un cansancio que no se te quita. Es decir, un agotamiento a nivel físico, a nivel mental, inclusivo, como que sientes que incluso pierdes parte de la memoria, que no te acuerdas de las cosas, incluso ya no solo ese cansancio, sino, por ejemplo, si no estás haciendo ninguna dieta y tienes una pérdida de peso excesiva, ¿qué quiere decir excesiva? Pues, por ejemplo, que pierdes 10 kilos en el último mes sin haber hecho nada de dieta o ninguna cosa como muy novedosa, ninguna dieta en particular. Esos son síntomas de que puede haber una enfermedad detrás latente, que es la que te está provocando que tú tengas ese dolor. Y como te digo, en esos casos en donde ya no solo tienes ese dolor, sino que tienes otros síntomas como pérdida de peso excesiva, como por ejemplo mareos, como por ejemplo fiebre, como por ejemplo puede ser una incontinencia urinaria, es decir, que no puedas aguantar los esfínteres para hacer pipí y para hacer popó. Todo eso también es un síntoma claro de que, por ejemplo, puede haber una enfermedad, ¿vale? Importante, no te asustes porque si solamente tienes dolor lumbar o dolor en la cadera, dolor en la ciática, como se le suele conocer, eso no es sinónimo de que tengas una enfermedad, ¿vale? Pero si tienes los síntomas que te acabo de comentar, fiebre, pérdida de peso excesiva, mareos, vómitos, dolor de estómago con diarrea incluso, cuidado, y en esos casos sí te aconsejaría, por favor, que acudieses no al médico general, o bueno, puedes acudir al médico general, pero que te derive cuanto antes al especialista, en cuestión en función de los síntomas que tú tengas, ¿vale? En estos dos casos, tanto de infección como de enfermedad, es fundamental que cuanto antes vayas al médico y no al médico general, al médico especializado en tema de infección o en tema de diferentes enfermedades para así poder descartar qué tipo de enfermedad es. Ya pueda ser el reumatólogo, que es el que se especializa más en tema de, por ejemplo, artritis, ya pueda ser al oncólogo, ya pueda ser pues diferentes tipos de profesionales para que nos hagan una valoración y veamos si realmente tenemos una enfermedad o una infección, ¿vale? Como te digo, afortunadamente esta es la minoría, es decir, la mayoría de las personas que tienen dolor lumbar, como seguramente sea tu caso, ni tienes una infección ni tienes una enfermedad. Eso para empezar, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Eso es lo más habitual. De hecho, yo con todas las personas con las que trabajo dentro del programa de Espalda Sin Dolor y con todas las personas con las que hablo, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok, ya sea en YouTube, ya sea en WhatsApp, el 95-99% de las personas no tienen ninguna infección ni ninguna enfermedad. ¿Que me he encontrado algún caso de artritis reumatoide? Sí. ¿Que me he encontrado algún caso, por aquí, de cáncer? Sí, pero no suele ser lo habitual, ¿vale? No suele ser lo habitual en absoluto, ¿vale? En absoluto. Así que no sé si hasta este punto te surgirá alguna pregunta, te surgirá alguna duda. Es importante que toda esta información la tengas en cuenta porque, de luego, que si conoces el punto de partida de tu dolor, va a ser mucho más fácil para ti que el dolor se solucione y que puedas hacer una vida normal. Pero hay que conocer este punto de partida. Así que si te surge alguna duda, por favor, te agradecería que me la dejases por aquí. Buenas tardes, Maggie, o Maggie, no sé cómo se pronunciará tu nombre. Muchas gracias por la información. De nada, Maggie. Muchas gracias a ti o Maggie, por tus palabras. Zuniga nos comenta: yo tengo discopatía L4, L5, L5 entiendo que es S1, fui al médico, me hice la resonancia y todo, estuve con medicamentos los cuales me quitaron el dolor, pero con el tiempo las molestias han vuelto. Fui al médico otra vez, me recetó otro medicamento, lo cual me quitó el dolor otra vez, pero a la semana ha vuelto el dolor y es constante.
Aquí la pregunta que te hago, Zuniga, que esto es algo que yo también me encuentro como profesional en casi todas las personas con las que hablo, y es precisamente algo que hablamos, trabajamos y solucionamos mucho dentro del programa online de Espalda Sin Dolor, que si no lo conoces, pues es el programa con el que yo ayudo de manera 100% online a través del ejercicio físico y los buenos hábitos a que las personas puedan mejorar y recuperarse del dolor, es el hecho de, si estás tomando medicamentos y los medicamentos solo son un alivio, un parche temporal al dolor, ¿por qué sigues yendo al médico a que te receten más medicamentos? Esa sería la pregunta que yo te hago para que reflexiones o para que tú mismo te empieces a darle un poco de vueltas a la cabeza. Es decir, ¿por qué ir al médico a que te manden medicamentos que solo te calman el dolor por un rato o por unas horas? O por unos días en este caso. Gustavo, muy buenas. Jessy también se ha conectado. Muy importante lo que dices, porque a veces nos vamos a investigar en Google y creemos que algo es algo incierto, fatal. De hecho, una de las cosas que más te aconsejaría es no buscar mucha información en Google, porque tú en Google vas a encontrar lo que te dé la gana encontrar. Es decir, que tú puedes ser que tengas un dolor que no es absolutamente causado por ningún problema y que en Google te aparezca que tienes un cáncer y tú ya pues te empieces a preocupar, te empieces a agobiar porque dices, madre mía, este dolor, Google me dice que tengo un cáncer, que esto puede ser esto, que esto puede ser lo otro. Importante, acudir a un profesional, porque en Google se ve muchísima información y si te informas de lo que aparece en Google, mal vamos, sinceramente. Y más para temas complejos, para temas delicados, ¿vale? Yo no te aconsejo, sinceramente, que busques información en Google. Porque es que puedes encontrar de todo, es decir, tú puedes pensar que tu dolor es por algo súper grave cuando por tus síntomas, y si te ve un profesional te va a decir que no te pasa absolutamente nada a nivel grave, me refiero, y tú te estés comiendo la cabeza en tu casa porque en Google te ha puesto que tienes una artritis reumatoide o que puedes tener un cáncer o que puedes tener X cosa. Yo no te aconsejo que busques información en Google. Al menos no busques muchísima información porque seguramente el resultado va a ser negativo. Muy buenas, Leighton, Emmanuel, Chris también se ha conectado por aquí, Chelo, Amparo, Carmen, muy buenas, Gaspar. ¿El estrés es detonante para dolores cervicales y lumbares? Pues lo tienes aquí. Ahora hablaremos sobre ello, Maggie, ¿vale? Ahora hablaremos sobre ello y comentaremos un poquito en qué se relaciona. Gracias a ti. Vilma también se ha conectado. Chris, Cristian, Hugo también, muy buenas. Miguel, Jason, Mari, a ver, Sánchez Pérez, muy buenas. Pues nada, si te está gustando el directo hasta ahora, si te está sirviendo de ayuda toda la información que estamos compartiendo, te agradecería que le dieses al corazoncito que tienes por aquí para así poder llegar a más personas y que este mensaje tan importante puedan entenderlo por muchas personas que tienen dolor para recuperarse del propio dolor. Entonces hemos comentado que una de las causas del dolor es tener una infección. Puede ser un COVID, puede ser una gripe española, puede ser incluso en casos no tan habituales, puede ser pues la malaria, la fiebre del mono, puede ser diferentes tipos de virus y de bacterias que pueden provocar que yo tenga una infección. O por ejemplo incluso, imagínate que yo he comido comida en mal estado y a raíz de comer comida en mal estado, por ejemplo que estaba caducada, me ha empezado a doler no solo el estómago, sino también la zona lumbar. Eso es sinónimo claro de que has tenido pues por así decirlo, una infección, que algo te ha sentado mal, y aunque normalmente los síntomas son más en la zona del abdomen, ¿vale? En la zona del estómago, también se pueden reflejar en la zona lumbar en este tipo de casos. Recuerda que el segundo punto que hemos comentado son las enfermedades. Hay diferentes tipos de enfermedades que pueden causar o que pueden ir a la par con el dolor lumbar en este caso. Puede ser una artritis, puede ser un cáncer, etcétera, etcétera. Y es importante tenerlo en cuenta. En qué momentos o con qué síntomas, que es lo que hemos hablado antes, se pueden ocasionar esas enfermedades, ¿vale? Luego tenemos que no sé si en tu caso en alguna ocasión pues habrás ido al traumatólogo, al neurocirujano y te habrán comentado esto, que es básicamente lo que se conoce como dolor mecánico. Pues, disculpa que se me ha caído. Vale. Puede ser que en tu caso te hayan dicho, tienes una lumbalgia mecánica, tienes un lumbago mecánico, tienes una lumbociática, mecánica. ¿Qué quiere decir que tienes un dolor de tipo mecánico? Pues básicamente que en este caso ya sea un músculo, un hueso, una articulación, aparece en este caso el dolor a la hora de hacer algún movimiento. Imagínate que en tu caso, cuando estás haciendo reposo, cuando no te mueves, no te duele absolutamente nada. ¿Y qué es en los momentos en los que te empiezas a mover, en los que te agachas, en los que cargas peso, en los que haces algún ejercicio? Únicamente en esos momentos en los que aparece el dolor. Eso es síntoma claro de que tienes un dolor de tipo mecánico, es decir, un dolor que aumenta, se intensifica o aparece en los momentos en los que hacemos alguna actividad. ¿Por qué suele ocurrir esto? Principalmente porque ya sea un músculo o varios músculos, huesos, tendones, articulaciones, no están preparadas para soportar esa carga o ese trabajo que tú haces. Es decir, imagínate, a ver qué caso te pongo.
Imagínate la camiseta que yo ahora mismo tengo. Imagínate que yo la estiro un poquito. Esa camiseta tiene la capacidad de aguantar o resistir ese estirón que yo le doy. ¿Qué es lo que ocurre si yo estiro muchísimo, muchísimo la camiseta? Pues que llegará a algún punto, algún momento en el que la camiseta se romperá. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo mucha más presión, mucha más fuerza en esa camiseta, precisamente, ¿para qué? Para que se rompa. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que puede ser que bien sea un músculo, bien sea pues una articulación, un tendón, como te estaba comentando, no esté preparado, capacitado para hacer pues algún tipo de ejercicio, para hacer algún tipo de actividad y que tengas que reforzarlo, en este caso, hacer ejercicios que te ayuden a que tu cuerpo esté más preparado. Entonces, sí, se me va a caer todo por aquí. Disculpa, que se me está cayendo todo lo que tengo aquí puesto. A ver, vale, ya lo tenemos. Recuerda que si tienes una infección o una enfermedad que es la que te está provocando que tengas ese dolor lumbar, tienes que ir directamente al médico. Si tu dolor es más de tipo mecánico, es decir, por algún músculo, hueso, articulación, etcétera, etcétera, lo ideal es que vayas a un fisioterapeuta o a un entrenador especialista en este tipo de dolor, que es la persona que más te va a ayudar porque es la persona que te va a guiar con una serie de ejercicios adecuados para el problema que tú tienes, para que ese músculo, ese hueso, esa articulación esté más preparada para aguantar esa presión que hemos comentado antes y por ende resolver el problema. Así que también este suele ser uno de los más comunes, uno de los más famosos, es decir, si te has hecho daño o has tenido un dolor en la zona lumbar, por ejemplo, hace poquito tiempo, hace unas semanas, a la hora de hacer algún esfuerzo, de ir al gimnasio, de hacer algún ejercicio, seguramente tu dolor es de tipo mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que tu músculo, hueso, articulación no está preparado o capacitado para esa actividad en ese momento en particular y ha generado dolor, ¿vale? Y esto se resuelve haciendo ejercicios de rehabilitación o de recuperación, ¿vale? Súper importante. Con un fisioterapeuta o con un entrenador especializado en dolor. No con un médico alfabiotista, no con un masajista, perdón, no con un quiropráctico, no con otra persona completamente diferente, con un fisioterapeuta o con un entrenador especializado en el dolor que tú tienes y a raíz de ahí trabajar esa parte con ejercicios de rehabilitación, ¿vale? Este sería vamos por aquí. Este sería el tercer punto que puede ocasionar que tú tengas el dolor. Ahora iremos con el cuarto y último punto y el que más personas tienen o sufren a causa de ese dolor. Es decir, esta es la causa principal por las cuales tenemos el dolor, ¿vale? A ver, vamos a responder algunas de las preguntas que teníamos por aquí. He visto a... Nos comenta Yuset, ¿hay algún suplemento vitamina que ayude a recuperar o regenerar algo? Pues a ver, depende. ¿Qué quieres recuperar? ¿Qué quieres regenerar? Y la pregunta es, ¿por qué quieres regenerar algo? Es decir, no tiene sentido, y yo no soy partidario, y yo soy una persona, la verdad, bastante transparente, no tiene sentido que yo te diga, pues tómate colágeno, tómate, ¿cómo decirlo?, magnesio, tómate, pues cualquier tipo de suplemento, vitamina, sin saber qué es lo que quieres recuperar o regenerar, por qué quieres recuperar o regenerar eso, y qué síntomas o qué problemas tienes en tu caso asociados. Yo no soy partidario de tomar suplementos o tomar vitaminas por tomar, porque así no funciona el cuerpo y así no funciona la salud y así no funciona el dolor. Entonces, tenemos que saber, imagínate, Josep, por poner un caso, imagínate que tú tienes un dolor en la zona lumbar porque has tenido una infección y que tú me estás preguntando qué suplemento, qué vitamina tienes que tomar para regenerar algo. Tú no tienes que tomar ningún suplemento vitamina. Tú lo que tienes que tomar es algún tratamiento médico, farmacológico, que te ayude a que ese virus y esa bacteria se muera y deje de provocarte ese dolor. Entonces, recomendar cosas al azar y de manera aleatoria, yo sinceramente lo siento, Josep, pero no soy partidario de ello, porque te estaría engañando, porque no te conozco y no te voy a recomendar algo sin conocerte, sin haberte valorado y sin saber qué es lo que te ocurre para poder solucionarlo. Desgraciadamente, eso es lo que se vende en redes sociales, que las personas o los profesionales, como puede ser mi caso, te digamos pues un suplemento o cualquier vitamina para algo que no tenemos ni puñetera idea de lo que tienes o de lo que te está causando el problema que tú tengas, ¿vale? Entonces, lo primero es conocer a la persona. Sin conocer a la persona, yo no te voy a recomendar nada. Lo siento, pero es mi ética de trabajo y yo estoy aquí para ayudar a las personas. A ver, Maggie nos comenta, tengo entendido que también la menopausia tiene un montón de síntomas, entre ellos está la descalcificación. Pues no es que lo opine, es que es la realidad, Maggie. A ver, es verdad que depende del tipo de menopausia que tengas y depende de cómo tú afrontes la menopausia. Es cierto que la menopausia tiene diferentes tipos de síntomas, como por ejemplo puede ser el cansancio, como por ejemplo puede ser los sofocos.
e incluso la descalcificación de los huesos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el nivel de hormonas va variando en esa etapa. Yo no soy especialista en la menopausia, es verdad que he estudiado cosas de menopausia, pero es verdad que hay ciertos síntomas que se acentúan, por decirlo de alguna manera, que se intensifican en la etapa de menopausia. También es cierto que va a depender de cómo la persona, en este caso la mujer, esté en el caso de la menopausia. Es decir, no es lo mismo una mujer que entra en menopausia siendo deportista, siendo activa y que se cuida, es decir, que tiene una buena alimentación, que duerme bien por las noches, que cuida su estrés, que una persona que no hace ejercicio, que es sedentaria, que come fatal, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque los síntomas que pueda tener una persona, una mujer que entra en menopausia, cuidándose y teniendo buenos hábitos y haciendo ejercicio, van a ser seguramente mucho más leves y mucho más, pues, llevaderos que los de una persona sedentaria, ¿vale? Así como la descalcificación. Es decir, ¿la menopausia aumenta la probabilidad de que se descalcifiquen los huesos? Sí. ¿Qué reduce la probabilidad de que, aun estando en menopausia, no se descalcifiquen tus huesos, incluso estén fuertes y sanos? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Entonces va a depender más de tus hábitos de vida que del simple hecho de tener menopausia. Pero es obvio que en la menopausia pues se producen ciertos cambios. Te pregunto porque estoy en esa etapa de menopausia. De nada, Mikey. Pues espero que te haya ayudado esa respuesta. No obstante, como te digo, yo no soy especialista, yo no soy experto en menopausia. He estudiado sobre menopausia, pero hay gente que obviamente pues sabe muchísimo más que yo. Muy buenas, Luis, bienvenido. Loli también se ha conectado. Daniel, Jesús, Pichairo, César, Magnoz, José Luis, muy buenas. Kirikiri Davis, Dubier Tolosa, Jorge también se ha conectado. Dainer, Jorge, Flández. Hola, me salió una hernia discal y artrosis. El dolor me empeoró con un bloqueo que me hice y ya no me sirven las pastillas. Pues aquí lo que yo te recomendaría, como te he comentado antes, Yurani, y es una de las cosas que vamos a comentar ahora, es si no te han servido el bloqueo y no te han servido las pastillas, eso es síntoma claro, seguramente, y habría que valorar más en detalle tu caso, es síntoma claro de que eso que tú has hecho es un parche temporal al dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el bloqueo y las pastillas son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que tú no necesitas ni bloqueo ni pastillas para poder recuperarte de, bueno, el dolor, no sé en qué parte lo tendrás, así como la hernia y la artrosis, pero es síntoma claro de que eso no es lo que tú necesitas para que se recupere el dolor. Me quedó súper claro, muchas gracias. De nada, Maggie, muchas gracias a ti. Pues aquí una cosa súper importante, Yurani, que te quiero comentar y que de hecho, desgraciadamente, me lo encuentro con la mayoría de las personas con las que hablo por Instagram, por TikTok, por YouTube, es que tienes que cambiar la mentalidad. Que la mentalidad no es qué tengo que tomar, la mentalidad es no pensar en que tienes que tomar nada, que no tienes que tomar nada. Lo que tienes que hacer es cambiar el chip, cambiar la mentalidad y es ver qué puedo hacer, ver qué ejercicios son los que a mí me podrían venir bien, ver de qué manera puedo cuidar mi alimentación. Pero tenemos el pensamiento siempre en la cabeza de que a ver qué tengo que tomar, qué medicamento, qué suplemento, qué inyección, qué bloqueo, que esa no es la solución. La solución pasa por dejar de pensar todo el rato en qué tengo que tomar y empezar a darte cuenta de qué tengo que mejorar en mi día a día, con la alimentación, con el descanso, con el ejercicio, con el estrés, etcétera, etcétera. Eso es lo que te va a ayudar a que te recuperes y no pensar en a ver qué medicamento, a ver qué suplemento, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, para que sea un pan para hoy y hambre para mañana, para que sigas eternamente con ese dolor. Así que yo, desde mi experiencia profesional, y siento ser tan sincero, directo y transparente contigo, no necesitas tomar nada. El problema, de hecho, está en pensar que tienes que tomar algo para que se te vaya el dolor. El dolor no se te va a ir tomando nada, al menos a largo plazo. ¿Puede ser que 2 días, 3 días se te quite el dolor con alguna pastilla? Sí, pero desgraciadamente el dolor va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque hay algo de fondo que está provocando que tú tengas ese dolor y eso es lo que hay que averiguar, ¿vale? Súper importante tenerlo esto en cuenta. Entonces, vamos con el último punto acerca de cuáles son las razones o causas principales por las cuales se puede producir ese dolor. Antes de nada, sí quería responder por aquí la pregunta que nos había hecho el compañero, la espondilolistesis, y disculpa que no me acuerdo de tu nombre porque con el nombre Subidubo, si me lo puedes dejar por aquí, pues te lo agradecería, que a veces con tantos nombres se me va la cabeza. La espondilolistesis también se puede mejorar con ejercicios, depende del grado de espondilolistesis, es decir, hay espondilolistesis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, incluso grado 5 se podría catalogar. Óscar, disculpa Óscar, sé que hemos hablado en alguna ocasión, pero es que con el nombre que tienes aquí en Instagram es imposible acordarme de tu nombre, con Subidubo.
como te comento, hay diferentes grados de espondilolistesis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 inclusive. Entonces, depende del grado de espondilolistesis que tú tengas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes, espondilolistesis grado 1, grado 2 o incluso grado 3, el ejercicio es una muy buena herramienta. Si tú tienes espondilolistesis, por ejemplo, grado 4 o grado 5, puede ayudarte, pero quizás no tanto como una persona que tenga espondilolistesis grado 1, grado 2 o grado 3, ¿vale? De hecho, en esos casos, si además te provocan síntomas y síntomas que no se pueden controlar de dolor, sí que es recomendable utilizar algo que pueda fijar la espalda, ¿vale? En caso de que tengas síntomas, Óscar. Pero va a depender, como te digo, del grado de espondilolistesis que tú tengas, porque no es lo mismo una espondilolistesis grado 1 que una espondilolistesis grado 4, ¿vale? Nos comenta, espero que te haya servido la respuesta, Óscar. Maggie nos comenta, totalmente cierto lo que dices sobre los medicamentos. Creo que eres la primera persona que escucho decir que las pastillas antiinflamatorias no son la solución. Te felicito ampliamente por tu no sé si te refieres a labor, pero muchas gracias, profesionalismo. Pues muchas gracias, Maggie, por las palabras. Esa es la situación. Yo soy una persona, la verdad, bastante transparente, me gusta decir las cosas muy claras. Yo no soy partidario de los medicamentos, yo no soy fan de la medicación, yo no soy fan de estar tomando pastillas continuamente, pero desgraciadamente ese es el mundo en el que vivimos, es el mundo en el que a la mínima que tengo un dolor, ya me quiero quitar el dolor con cualquier pastilla o con cualquier suplemento. Voy al médico y el médico me manda pues antiinflamatorios, relajantes musculares, benzodiazepinas, cualquier tipo de medicación. Seguramente ya lo sabrás de Enantium, diclofenaco, tramadol, ibuprofeno, pregabalina, diferentes tipos de medicamentos que al final son parches temporales al dolor, que no son la solución al dolor. Si tú en tu caso, y no lo digo por ti, Maggie, lo digo a nivel general, si tú en tu caso quieres seguir tomando medicamentos, tómalos, que oye, no hay ningún tipo de problema. Cada persona, como siempre digo, cada persona, ya somos mayores, ya somos adultos, y cada persona hace con su salud y con su espalda lo que le da la gana. Y yo no soy quien para juzgar la decisión que tú tomas. Pero yo no te voy a recomendar ningún medicamento a nivel general, ni ningún suplemento, si no conozco tu caso y si no sé al 100% que eso es lo que tú necesitas. Es decir, si tú tienes una infección y obviamente vas al médico y el médico te dice que tienes que tomar este antibacteriano, este antivirus o lo que sea para poder matar el virus o la bacteria que tú tienes, pues tienes que tomártelo y ahí no hay ningún cambio, no hay ninguna modificación. Pero si tú tienes, por ejemplo, un dolor crónico de origen no específico, que es lo que vamos a comentar ahora, tomar pastillas o tomar suplementos no te va a servir absolutamente para nada, por lo menos a medio y largo plazo. Y eso es a la conclusión a la que quiero que llegues. Dejar de pensar, como le comentaba antes a Yureni, dejar de pensar en qué tengo que tomar, qué suplemento, qué medicamento, que es que no tienes que tomar nada. Es que la mentalidad de tengo que tomar algo es la que te está alejando que te recuperes del dolor. En el momento en el que tú piensas que un medicamento, una vitamina, un suplemento, un complemento te va a quitar el dolor, es el momento en el cual tu dolor no mejora. Porque tu dolor se mejora si es un dolor crónico, no específico, tu dolor se mejora cambiando otros aspectos, que es básicamente lo que hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor con todos los pacientes, con todos los clientes a los que ayudamos y que por eso consiguen tan buenos resultados. Porque tú, las personas que ves aquí en los testimonios, en los vídeos, en los ejemplos, que son personas de todo el mundo, personas de Argentina, de México, de Chile, de Colombia, de Perú, de distintas partes del mundo, que se han recuperado de ese dolor, lo han conseguido sin tomar medicamentos, sin tomar suplementos y sin meterse nada a la boca. Lo han conseguido cambiando, pues, el tema del estrés, por ejemplo. Antes nos comentaba Maggie por aquí, ¿el estrés influye en el dolor? Rotundamente sí, rotundamente sí. De hecho, las personas, cuando más estresadas estamos, más probabilidad tenemos de tener dolor en ese caso y tener un dolor más fuerte, más intenso. De hecho, y es completamente normal, seguramente en un periodo en el que has estado más agobiado, más estresado, más preocupado, etcétera, etcétera, seguramente ha sido en un momento en el cual has tenido una crisis de dolor, un dolor muy fuerte, un dolor muy insoportable y un dolor muy limitante. Pero claro, si tú te tomas un medicamento y no corriges ese estrés que tú estás teniendo en el día a día, pues déjame decirte que el medicamento no te va a servir absolutamente para nada. Como te digo, yo aquí no estoy para venderte humo, yo aquí no estoy para decirte cosas que no son solo para que me pagues, yo estoy aquí para decirte las cosas tal y como son. Si te gusta bien, si no te gusta bien también, pero entiende que si no trabajas, por ejemplo, el estrés teniendo un dolor lumbar crónico no específico y solamente tomas medicación, pues tu dolor no va a desaparecer, lógicamente. Y eso es algo que hay que entenderlo. Es como si, por ejemplo, imagínate,
yo tengo un problema en la vista, es decir, yo tengo unas cataratas, yo tengo algún problema de miopía, de hipermetropía o de lo que sea, yo tengo un problema en la vista pues empiezo a pensar que mi problema en la vista se soluciona, por ejemplo, yendo imagínate, a la pescadería. Es decir, yo voy a la pescadería y le digo al pescadero, a la persona que vende el pescado, oye, señor pescadero, ¿me puedes ayudar a quitarme esas cataratas, esa miopía que tengo en el ojo? Seguramente, si yo te doy este ejemplo, tú me dirías, Fer, estás completamente chalao, estás completamente loco, no tiene ningún tipo de sentido lo que dices. Y obviamente no tiene ningún tipo de sentido, por eso me voy al ejemplo extremo. Entonces, lo mismo ocurre con tu dolor. Si tú tienes un dolor, por ejemplo, crónico, no específico, en el cual el estrés es uno de los factores más importantes y tú lo único que haces es tomar medicamentos, pues déjame decirte una cosa, el medicamento no te va a ayudar para nada, para nada. Y esto es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que tus expectativas sean realistas, porque lo que no puede ser es que tu dolor, entre otras cosas, venga por mucho estrés y que tú pienses que con el medicamento se te va a solucionar, porque es que no te va a solucionar absolutamente nada. Pero como te digo, las expectativas tienen que ser realistas. Y uno de los puntos más importantes para que tu dolor mejore, si no tienes una infección, si no tienes una enfermedad, si tienes un dolor crónico, es cambiar tu mentalidad, cambiar tus creencias. Mira, esto es algo que siempre comento a mis alumnos, a mis clientes, pacientes, llámalo como tú quieras, del programa de Espalda Sin Dolor, y es una de las cosas que más resultado les está dando. ¿El qué? El cambiar la forma de pensar, el cambiar las creencias, el dejar de pensar, como te he comentado antes, que necesitas un medicamento, que tienes que hacer reposo, que el ejercicio te va a lastimar, que te da miedo, por ejemplo, hacer una sentadilla o doblar hacia adelante la espalda o cargar peso porque tu médico te ha dicho que no puedes cargar peso y que no puedes hacer ejercicio porque eso te puede dañar más. Esas creencias son las que te están provocando que tu dolor se mantenga en el tiempo, que tu dolor se cronifique y que tu dolor no desaparezca hasta el punto en el que nos encontramos a día de hoy. Y básicamente te comento, ¿qué es un dolor crónico no específico? Pues lo que tiene el 95% de las personas con dolor lumbar. Es un dolor que lleva mucho tiempo de evolución. Por ejemplo, si en tu caso llevas, imagínate, un año con el dolor y no tienes ningún síntoma de los que hemos comentado antes, es decir, no tienes fatiga, no tienes mareos, no tienes una pérdida de peso excesiva, etcétera, etcétera. Solamente tienes, por ejemplo, dolor en la zona lumbar, tienes rigidez cuando te levantas por las mañanas de la cama, tienes dolor a la hora de, imagínate, de agacharte, a la hora de hacer las tareas del hogar. Tienes incluso miedo a quedarte clavado, a que aparezca el pinzamiento, a que te dé ese dolor a la hora de jugar con tus hijos o a la hora de jugar a fútbol. De hecho, has dejado de hacer muchas actividades, como puede ser salir con amigos, como puede ser montar o manejar moto o el vehículo, como puede ser, imagínate, apuntarte al gimnasio o salir a correr, porque tienes miedo a lastimarte. Eso es un síntoma claro de que tienes un dolor de tipo crónico no específico. ¿Qué quiere decir crónico no específico? Que aquí esta situación no se debe a ninguno de los factores que hemos comentado antes. No se debe ni a un virus, ni a una bacteria, ni a una artritis, ni a un cáncer, ni a una enfermedad, ni a un músculo, ni a un hueso, ni a un tejido dañado. ¿A qué se debe? Pues a muchos factores. De hecho, este es el tipo de personas a las que yo ayudo gracias al programa de Espalda Sin Dolor, en las cuales la causa del dolor es un pupurri, una mezcla de diferentes cosas, como por ejemplo, aquí, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo las creencias, como por ejemplo el ejercicio, el miedo al movimiento. Es decir, si tú tienes... A ver, no escribo muy bien, pero no pasa nada. Si tú tienes, por ejemplo, miedo a hacerte daño, es decir, tienes miedo a lastimarte a la hora de salir a trotar, a la hora de jugar a fútbol, a la hora de levantar peso, de apuntarte al gimnasio y por eso has dejado de hacer esas actividades que a ti te gustan, el miedo es un claro desencadenante del dolor que tú tienes y es uno de los puntos en los que tienes que poner el foco de atención. Hasta que no venzas ese miedo, tu dolor no va a mejorar. ¿Y cómo se soluciona el miedo? Exponiéndote gradualmente a eso que te da miedo. Es decir, no se soluciona haciendo reposo, tomando medicamento, tomando algún suplemento. Se soluciona exponiéndote con un especialista a eso que te da miedo. Si a ti te da miedo salir a correr porque piensas que te vas a lastimar, si a ti te da miedo cargar peso porque tu médico te ha dicho que no cargues peso, si a ti te da miedo, imagínate, apuntarte al gimnasio, que es algo que tú disfrutabas mucho,
mucho que te servía de relajación o de calma mental, pues lo que tienes que hacer es retomarlo progresivamente, poquito a poco, para que tu cerebro, para que tu cabeza, para que tu sistema nervioso esté en calma, esté tranquilo y sepa que no va a pasar absolutamente nada. Y esto es súper importante que lo entiendas porque, como te digo, tan solo un 5% de las personas con dolor, su dolor se debe a infecciones, a enfermedades o incluso a dolor de tipo mecánico. La inmensa mayoría de los dolores vienen por este dolor crónico no específico, que es una mezcla, una macedonia, un pupurri de diferentes cosas, como es el estrés, como son las creencias, como es el miedo al movimiento, como es la falta de ejercicio físico y el estar continuamente haciendo reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que esto responda a tu pregunta, Maggie, de ¿el estrés está relacionado con el dolor? Rotundamente sí. Rotundamente sí. Y si tú pones el foco de atención en tomar más medicamentos y más medicamentos y más medicamentos, pero no controlas o no mejoras ninguno de estos puntos, pues la respuesta está clara. Tu dolor no va a mejorar. Tu dolor no va a mejorar. Y como te digo, yo no quiero quitarte la motivación, quitarte las ganas de que te recuperes. Yo quiero ser realista contigo. Y con medicamentos el dolor no se soluciona. Eso para empezar, ¿vale? El dolor de tipo crónico no específico. Así que espero que esta parte te haya quedado clara. Si tienes alguna duda, por favor, te agradecería que me la dejes por aquí debajo por el chat, donde pone añade un comentario. Vamos a responder las últimas dudas y lo dejamos por aquí. Saludos desde Colombia, excelentes consejos. Muchas gracias, Magnolia, por tus palabras. Ya te escribiré por privado, el ortopedista me prescribió pregabalina y diclofenaco y me fue fatal. Es que es lo que recomiendan todos los médicos. Y a ese punto tenemos que llegar a entender que si un médico te recomienda pastillas, no es que las pastillas sean lo que tú necesitas hacer, es que el médico literalmente no te quiere ayudar con tu dolor. No te quiere ayudar con tu dolor. Mi dolor es en la columna del lado derecho. Pues habría que tener más información sobre tu caso, Yurani. ¿Tienes programas para espalda, específicamente artrosis de columna? Tengo ese problema, no tomo pastillas porque sí, son temporales y estoy buscando un programa de ejercicio. Sí, Vilma. De hecho, ayudamos a personas dentro del programa de espalda sin dolor que tienen ya no solo artrosis, sino que tienen pues discopatía degenerativa, hernia discal. Para eso es el programa de espalda sin dolor. Para ese es el programa con el que todas las personas que tienes por aquí de testimonios que se han recuperado del dolor, pues trabajamos y a las cuales ayudamos. Entonces, escríbeme un mensaje privado por aquí con la palabra programa, para así poder ayudarte, en tu caso también, con un programa de ejercicio adaptado a esa artrosis. ¿Qué nos puedes ampliar sobre el síndrome piramidal? Pues que la mayoría de las personas a las que se le diagnostica síndrome piramidal no tienen síndrome piramidal. Es un diagnóstico sobreusado, sobreextendido. Es como ocurre con la medicación. A día de hoy los medicamentos son buenos, son útiles, depende para qué circunstancias, depende para qué caso. A día de hoy tomamos medicamentos en exceso o en defecto. Rotundamente en exceso. Lo mismo pasa con el síndrome piramidal. El síndrome piramidal está sobrediagnosticado. Es decir, la mayoría de las personas que dicen, según los médicos, que tienen síndrome piramidal, no tienen síndrome piramidal. Tienen un dolor lumbar que se ha expandido, que se ha referido, que se ha ido desde la zona lumbar hasta la parte del glúteo, ¿vale? Pero no es un síndrome piramidal. Muy buena, Junior. Ya, Tommy, el problema también es porque los médicos te dicen que ya no puedes hacer ejercicio menos de impacto. Es que el problema de todo esto es tener la creencia, la mentalidad, y por eso le pongo mucho foco de atención a las creencias, que es el punto más importante para que te recuperes del dolor, y es cambiar tus creencias acerca del dolor. Si tú no cambias tu forma de pensar acerca del dolor y entiendes que aunque te lo haya dicho el médico, tienes que hacer ejercicio, incluso poco a poco y de manera gradual de impacto, no te vas a poder recuperar del dolor. De hecho, yo tengo casos de personas, por ejemplo, me acuerdo de Pablo, que es un mexicano de Puebla, México, que, bueno, si eres de México seguramente ya sabes dónde está Puebla. Pablo es un mexicano que está dentro del programa de espalda sin dolor, al cual he tenido la fortuna de poder ayudar, al cual su médico le había dicho que no hiciese ejercicio, que no cargase peso, que no hiciese ejercicios de impacto hace ya unos meses, y que después de entrar al programa de espalda sin dolor con trabajo, con constancia, con disciplina y haciendo ejercicio, a día de hoy ha vuelto a correr y ha vuelto a jugar al voleibol, que es algo que a él le encanta, sin dolor, sin prácticamente ningún tipo de problema. Entonces, por esto quiero que entiendas y llegues a la conclusión de que porque te lo diga tu médico no quiere decir que esa sea la realidad absoluta o lo que tú necesitas. De hecho, cuanto menos ejercicio hagas y menos te muevas, peor va a ir tu espalda. Porque al final esto es como un coche, como un carro. Si tú el carro no lo utilizas y lo tienes todo el día guardado en el garaje, ¿qué crees que va a ocurrir con ese carro?
Pues que se va a desgastar, que la batería va a dejar de funcionar. Lo que tienes que hacer es moverlo, poquito a poco, moverlo, que no pasa absolutamente nada. Pero dejar tu carro guardado porque piensas que si lo manejas, que si lo mueves se va a estropear, es una tontería. Y lo mismo pasa con tu cuerpo. Tu cuerpo necesita moverse. Tus músculos necesitan movimiento, necesitan ejercicio. No puedes estar todo el día con el brazo así, todo el día, toda la vida con el brazo así sin poder moverlo. Porque ¿qué va a pasar? Pues que toda tu musculatura del brazo se va a atrofiar. Lo mismo pasa si estás en el sofá haciendo reposo porque tu médico te ha dicho que tienes una lumbalgia, que tienes un lumbago y que no te puedes mover. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tu musculatura se va a atrofiar y eso puede aumentar la probabilidad de que tengas dolor y de que el dolor no desaparezca. Entonces, como dice José, cambia tu mentalidad, cambia tus creencias acerca del dolor y del ejercicio y tu dolor mejorará muchísimo, muchísimo. Muy buenas, Jorge. Manuel también se ha conectado por aquí. Cristian, Enzo. Hola, Cristian, buen día. Mauri también se ha conectado, Rene, gracias, me voy a comunicar. De nada, gracias a ti, Vilma. Así que espero de corazón que todo lo que hemos ido compartiendo en este ratito, en este directo, te haya servido de ayuda, porque esto es clave fundamental. Antes me preguntaba un compañero, ¿qué suplemento o qué vitamina tengo que tomar? De nuevo, recalco y repito, si tu dolor lumbar es por una infección, pocas vitaminas o pocos suplementos deberías de tomar. ¿Por qué? Porque un virus, una bacteria, no se soluciona con un suplemento o con una vitamina, se soluciona con un tratamiento médico farmacológico, ¿vale? Con un tratamiento médico farmacológico. Si tienes, imagínate, una artritis reumatoide o un cáncer, no tomes vitaminas, no tomes vitaminas. Ve a un profesional especializado en artritis o en cáncer, que es la persona que te va a ayudar con el problema. Si tienes un dolor de origen mecánico porque tus músculos no están preparados o no son capaces de resistir lo que estás haciendo que te genera dolor, ya sea cargar peso, ya sea agacharte, pon tus músculos más fuertes, pon tus músculos más sanos y déjate de tomar vitaminas y medicamentos. Déjate de tomar vitaminas y medicamentos. Si tu dolor es de tipo crónico, no específico, ¿qué quiere decir esto? Que se debe a las creencias que tú tengas, al miedo que tengas a hacer una actividad porque piensas que te vas a lastimar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejar de tomar medicamentos y dejar de tomar suplementos y de preguntar qué suplemento tienes que tomar. Lo que tienes que tomar es un programa de ejercicio que te ayude a vencer el miedo, que te ayude a cambiar las creencias que tú tienes acerca del dolor y que haga que ese estrés que tenemos por aquí se reduzca, que vaya para abajo. No necesitas más suplementos. Vamos a cambiar la mentalidad, vamos a cambiar el chip, porque cuanto más pienses en qué medicamento o qué suplemento tienes que tomar, ya te digo yo que tu dolor no va a mejorar. Te lo digo claramente, porque quiero ayudarte, pero tenemos que salir del bucle de pensamiento de qué medicamento y qué suplemento tengo que tomar. Deja de pensar en suplementos y en medicamentos, que necesitas hacer ejercicio, necesitas cambiar tus creencias y necesitas dejarte de suplementos y medicamentos. Por favor, cambia la mentalidad y tu dolor mejorará mucho hasta el punto de que pierdas el miedo a moverte, es decir, pierdas el miedo a lastimarte a la hora de hacer algún ejercicio, a la hora de hacer algún movimiento y que puedas volver a hacer una vida normal, es decir, que puedas volver a jugar con tus hijos sin el dolor, que puedas subirte a la bicicleta, salir a trotar o apuntarte de nuevo al gimnasio si es algo que a ti te gusta sin el dolor, pero todo esto lo vamos a conseguir en el momento en el que cambiemos las creencias. De nuevo, lo más importante es reprogramar o cambiar lo que pasa por tu cabeza para que el dolor mejore. Eso es clave fundamental. Y si no me crees, como siempre digo, que oye, pues cada uno se cree o se fía de lo que a cada uno le da la gana, te animo a que veas los ejemplos y testimonios que tienes por aquí por mi perfil, que son de muchísimas personas de Argentina, de México, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de España, de muchísimas personas de todo el mundo que se han recuperado del dolor cambiando estos aspectos, ¿vale? Así que de nuevo, espero que te haya servido de ayuda el directo y si tienes alguna duda, pues me puedes preguntar por aquí, que yo encantado de poder echarte una mano. Que pases muy buena tarde y nos vemos en el próximo. Chao, adiós.